Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que se mueve para ti. Vamos a ver qué situaciones vienen importantes. Si tienes que estar prevenido de algo. Ya sabéis que es una lectura general, ¿vale? Hada del farolillo. Una solución clara. ¿Qué es lo que estás buscando, Sagitario? Algo estás buscando, ¿vale? Necesitas luz, necesitas iluminación sobre un asunto importante, necesitas ver con claridad, necesitas soluciones. Fantasmas del pasado, momentáneo regreso al pasado. Hada de la absenta, intoxicación, imagen distorsionada y falta de moderación. Qué curioso, qué energía, Sagitario. Vamos a ver. Yo siento que necesitas luz, iluminación sobre algo, ¿vale? Que no sé si es por algo que llevas pasando desde hace tiempo o puede ser también por algo que haya venido a tu vida por lo que sea y sea algo de un pasado. No me refiero a la vuelta de una persona, bueno, tal vez sí para otros, ¿no? Puede ser la vuelta de una persona que de pronto haya regresado y tú digas, ostras, ¿y ahora qué? ¿Me está siendo sincero? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Podría ser el caso, ¿vale? Para muchos. Pero para otros es como algo que ocurrió en un pasado, ¿vale? Que por lo que sea os está repercutiendo hasta el día de hoy y necesitas aclarar la situación. Vale. Pues vamos a verlo. Vamos a ver exactamente más o menos de qué puede tratar. Bien. Vamos a ver si es la vuelta de alguien, si es algo que ocurrió y necesitas luz sobre esto. Caballero de copas. Vamos a ver qué más. 9 de copas. La carta del mago. Los enamorados. 2 de copas. 4 de espadas. Y as de bastos. Vale. Tiene muchísimo que ver con una relación afectiva y veo sobre todo en torno a lo sentimental, Sagitario. Una relación que comienza, ¿bien? Pero vamos a ver dónde está ese punto del pasado que te indicaba. La carta de la fuerza y el as de espadas. Bien. Siento que trata de una decisión importante, Sagitario, para muchos de vosotros porque estáis como anclados en un pasado, bien, y se te presenta como un rumbo nuevo de tu vida. Por lo cual hay que decidir si pasar página o mantenerse ahí donde estás anclado. ¿Bien? Por eso esta carta que dice intoxicación, imagen distorsionada, falta de moderación, o sea, que tal vez muchos os estáis equivocando y estáis anclados en un punto, no pasáis página, no salís de ahí y te dicen, oye, te estás metiendo en un hoyo, ¿no? En un foso, estás metido en un foso, no ves la salida porque realmente no la hay, no hay salida, ¿vale? O sea, la única salida posible es aquella que no quieres tomar. La salida que no quieres tomar es mandarlo todo al garete, ¿no? O sea, mandar a la persona al garete y decir, oye, que esto se quedó atrás, esto ya no tiene más sentido que o esperes a esa persona, porque puede ser que uno sea porque lo esperéis, pero otros siento que no estáis esperando a esa persona, pero estáis anclados en la energía de hay que ver lo que me hizo, hay que ver lo que pasé, hay que ver lo que me mintió, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Y con el hay que ver, pues estás manteniéndote ahí, en el pasado.
Ni vives el presente, ni vives el futuro. O sea, ni le abres la puerta al futuro. Bien, eso es lo que yo siento para muchos. El caso es este. Ahora bien, sí es verdad que para la gran mayoría trata de relaciones sentimentales, pero para otros no. Para otros siento que trata de algo que puede ser completamente opuesto, ¿vale? Tan opuesto como lo laboral. Por ejemplo, tú a lo mejor estás manteniéndote en porque yo hice tal cosa, porque yo estudié tal cosa, porque yo me he dedicado toda mi vida a esto, siempre me ha ido bien, ahora ya no, bien, y yo quiero regresar, yo quiero volver, y a lo mejor aquí tienes otra oportunidad, otra puerta que se te está abriendo, pero no la estás viendo porque sigues anclado en un pasado. Y me voy a eso porque fíjate que esta carta habla de oportunidades, bien, también, o sea, aquí vemos el caballero de copas es algo que viene a tu vida, algo que viene, Sagitario, pero tal vez no lo estás viendo porque sigues ahí, en el punto de atrás, en el punto de meses atrás o de un año atrás o de, bueno, vete tú a saber de cuándo. Cada uno será una fecha, desde luego. Bien, entonces puede venir la oportunidad de una nueva persona a tu vida, puede venir la oportunidad de un nuevo trabajo, o incluso que a lo mejor te digan, oye, date una oportunidad a ti mismo. Realiza por ti mismo algo que tú sabes hacer, que vales para ello, que tienes un don, que tienes una cualidad para hacerlo bien y que además tienes una vocación. Entonces, ¿por qué no vas a intentarlo? Es que siento que te os vais a llevar una sorpresa, ¿eh? Si ese es el caso, Sagitario te dice, oye, Sagitario, te vas a llevar a un sorpresón, ¿eh? Con lo que vas a lograr en tu vida. Así que aquí realmente estos dos ases te hablan de que debe de haber un cambio de ciclo ya. De ti depende pararlo más, pararlo menos, pero que el cambio de ciclo está aquí. Y de ti depende cogerlo, de ti depende abrirle la puerta a ese nuevo ciclo, cerrar el ciclo anterior o seguir con tu pensamiento, tus emociones y tu energía ahí en un pasado. Bien, ya os digo que puede ser enfocado a lo sentimental, a lo laboral, ¿vale? Laboral, económico. Puede ir enfocado cada uno en un área diferente, pero todos es la energía, como lo que leemos es la energía, bien, la energía es esta, ¿no? Vamos a ver lo que vendría después, en caso que tú optes por decir, pues corto aquí ya, esto no tiene más sentido, y miro solamente hacia adelante. La carta de la rueda, o sea, realmente viene un cambio. Vale, eso está clarísimo. Viene un cambio al tú ya cerrar esa puerta y abrir la otra. Reina de bastos, rey de bastos. Una cosa, bien, aquí cuando salen estas dos cartas juntas, ¿vale? Y más que son de, bueno, del horóscopo de Sagitario, ¿no? Aquí vemos una relación de afinidad, una relación de entendimiento, una relación de comprensión mutua y una relación de amor mutuo. ¿Por qué vemos eso? Yo os lo voy a explicar, porque a mí me gusta explicarlo.
Cuando dos cartas del mismo palo aparecen y además están mirando una a otra, ¿vale? Significa eso. Diferente es que se dieran la espalda. ¿Qué pasaría así? Oye, pues que entendimiento no hay. Podrá haber otra cosa, pero entendimiento no. Y afinidad tampoco. Bien, así que ya tenemos aquí que hay un futuro con otra persona nueva en el amor, los que sea tema amor. Oye, que es una relación, jolín, pues yo siento que es totalmente diferente a lo que tú tuviste, ¿eh? La carta de la emperatriz, esta carta habla de poner los pies en la tierra, saber lo que quieres, ir a por ello. Esa carta puede hablar de montar tu propia empresa, trabajar por ti mismo, trabajar en lo que tú quieres, en lo que tú sueñas, en lo que a ti te gusta. La carta del 3 de copas, el rey de pentáculos, habla de aspectos personales, intereses personales, económicos. El as de espadas, la carta de la justicia y el 8 de espadas. Lo que te vendría después, pues hombre, tanto trabajo que ya os digo, para muchos está enfocado en trabajo por vosotros mismos, ¿eh? Tanto amor, ¿bien? Lo que hay ahora, o sea, en lo que tú estás anclado es en una relación que ha podido haber en un pasado, pero que de alguna forma está todavía en el presente, pero es una relación de triángulo. ¿Vale? Tú estás metido ahí y no sabes ahora si quieres salir, si no quieres salir, cómo vas a salir, ¿vale? Estás viendo como que no hay cambio. Yo siento que a ti esta persona te prometió cambio si no lo estás haciendo, Sagitario, ¿eh? Eso te lo digo desde ya porque lo siento. Vale, y para otros, lo que sea tema laboral, a lo mejor, ¿no? Pues estáis anclados en posiblemente en alguna situación que habéis hecho siempre, ¿no? Que estáis ahí, bueno, pensando que podéis volver, no a lo mejor a una empresa anterior, sino sí a realizar lo mismo, el mismo trabajo que tú hacías. Y estás atrapado en, te iba a decir en un sueño, pero es que yo siento que no es un sueño. Es más una pesadilla, ¿no? O sea, estás atrapado en un punto a lo mejor donde piensas que es un sueño, pero realmente no lo es. Es otra cosa. Puede ser un apego, por lo que sea, a esa situación, a ese trabajo. Yo siento como que hay que dar un giro totalmente en un cambio mental. Sobre todo es eso, ¿vale? O sea, la mente es como que cuando nos atrapa, nos nubla todo, lo vemos todo oscuro, no vemos salida, queremos a lo mejor cambiar la situación, pero oye, es que a lo mejor la situación no tiene cambio. Bien, bueno, ya cada uno estaréis en un punto diferente. Yo siento que los que estáis enfocados al trabajo, aquello que queréis emprender es algo que de pronto os planteáis, ¿no? Emprender es algo muy bueno, ¿eh? Oportunidades vienen, eso desde luego, oportunidades en el plano laboral vienen. Fíjate que la línea esta habla todo, oportunidades, personas nuevas y demás. Y esta línea habla de, bueno, más lo que tienes ahora, ¿no? O donde tú estás anclado. Bueno, Sagitario, pues aquí os dejo con vuestra lectura, con la energía para este día. Espero que uséis la información bien. Y nos vemos en tus siguientes predicciones.